¿Te sientes atrapado escribiendo código repetitivo en Python? ¿Y si te dijera que hay 13 funciones que podrían cambiar tu forma de programar para siempre? En este video te mostraré 7 funciones incorporadas de Python que muchos desconocen, pero que te harán programar de una manera más rápida, eficiente y profesional. Estas funciones son verdaderas joyas escondidas en Python. ¿Listo para mejorar tu nivel como programador? Vamos a descubrirlas una por una. Bueno, la primera función es la función print. Pero me imagino que todos saben usar la función print, pero hay dos atributos que se le pueden agregar a esta función que muy poco lo están usando, que son el atributo end y el atributo sep. El atributo, pues bueno, por defecto, para explicar un poco, cuando nosotros imprimimos, por ejemplo, acá tenemos dos prim, al final de este prim lo que hace por default es agregar un salto de línea la función. O sea, añade este carácter que no se ve, pero por default lo está añadiendo para que exista un salto de línea. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, print hola mundo y después tenemos print bienvenidos a mi canal, como ven aquí, después del primero agregó un salto de línea y después acá también agregó un salto de línea. Entonces si yo pongo un tercer print, por ejemplo, print suscríbete y lo ejecutamos, vamos a ver que nuevamente se imprime la línea de abajo. Pero si nosotros ponemos el separador end, perdón, el atributo end al final, y en vez de ponerle un salto de línea, le decimos que me ponga 3 signos de exclamación y un espacio. Déjenme modificar esto un poquito. Entonces vamos a poner lo mismo. Vamos a imprimir hola a todos, bienvenidos a mi canal, y después vamos a imprimir suscríbete. Y vamos a ver cómo la primera línea no se le pone el salto de página, sino que al final se agregó los tres guiones y un espacio, y luego se imprimió el otro print. Pero no existió el salto de página. Sin embargo, acá después del segundo print, sí sigue habiendo el salto de página porque no cambié el atributo end. ¿Ok? Y bueno, el siguiente atributo es el atributo sep, que básicamente lo que hace es que la función, cuando nosotros ponemos el atributo sep, nosotros podemos imprimir acá, por ejemplo, vamos a imprimir esto sin el atributo sep, vamos a imprimir hola, todos, que serían imprimir 3 caracteres. Lo que me escribiría simplemente, me juntaría todos estos caracteres y me los separaría con un espacio. ¿Ok? Pero yo puedo cambiar ese separador. En vez de que me ponga un espacio, le puedo decir, por ejemplo, que me ponga una coma y un espacio. Entonces, en vez de escribir hola a todos, me escribiría hola, coma, espacio, coma, espacio y todos. ¿Para qué se podría usar esto? Generalmente, muchas veces, si queremos separar lo que estamos escribiendo para, por ejemplo, contar palabras, que se usa mucho para los proyectos de Machine Learning, este separador te va a ayudar bastante para que los textos no queden formateados de forma básica, que sería con un espacio, ¿ok? Entonces eso es lo primero que vamos a ver, lo primero que vimos. La siguiente función es el dipmod. Generalmente, si nosotros queremos imprimir la división de un número, por ejemplo 10 dividido en 3, y ejecutamos esto, nos va a dar 3,3333 periódicos, ¿cierto? Si nosotros imprimimos lo mismo, pero en vez de un slash, dos slash, nos imprime 3, que sería la parte entera de la división. Sería esta parte de acá. Pero si imprimimos, en vez de ponerle 2 slash, le ponemos el símbolo porcentaje y lo imprimimos, me va a dar 1, que sería el resto o el módulo de la división. ¿Qué quiere decir esto? 10 dividido en 3, 10 dividido en 3 es 3, la parte entera. 3 por 3 es 9, para llegar a 10 me falta 1, que sería ese resto. Pero nosotros con la función dipmod, si ponemos lo que nosotros queremos dividir, que sería 10 y 3, imprimimos el resultado, nos va a entregar tanto la parte entera como el módulo en una sola línea. Ok, entonces aquí perfectamente podemos obtener la primera parte de la primera. Si queremos obtener la parte entera, simplemente imprimimos el resultado de la parte 0, y para el módulo la parte 1. Así ordenan mucho mejor su código y pueden trabajar tanto con la parte entera como con el resto de un número. El siguiente son las funciones any y all. La función any básicamente retorna true si al menos alguno de los elementos es verdadero. Por ejemplo, acá vamos a imprimir, déjame cambiar esto para que sean indiferentes. Vamos a imprimir 001. Es una lista que contiene ceros y unos. En Python, cuando una lista contiene solo ceros, son todos, estos se consideraría false, false y este true. ¿Ok? El 0 siempre en una lista se va a considerar false. Y valores distintos al 0 se van a considerar true. ¿Ok?
Entonces aquí si imprimimos la función any de alguna lista, lo que me dice es si algún elemento es igual true dentro de la lista en este caso, entonces esto me va a imprimir verdadero. Como ven, me imprime verdadero. Si yo cambiara esto a 0, imprimiría de nuevo, me pone false. ¿Por qué? Porque ahora todos los elementos son 0 o falso. Si yo pongo 5, me imprime true porque son los elementos distintos de 0. Si imprimo -1, me imprime true porque es distinto de 0. ¿Ok? Entonces el any lo que me entrega es si algún elemento es distinto de false. ¿Ok? Sin embargo, para el all, todos los elementos tienen que ser verdaderos. ¿Ok? En este caso, aquí hay uno que es false, que sería el 1,0,3. Si yo imprimo esto, me va a dar false, porque ya uno de los elementos no es verdadero. Entonces, si yo pongo acá un 1, por ejemplo, me va a entregar true porque ya todos los elementos serían verdaderos. Si yo cambio el 3 por 0, nuevamente me entrega false porque no todos los elementos son verdaderos. Entonces, esto sirve mucho para simplificar tareas lógicas que puedan estar ustedes necesitando, en vez de poner un if gigante, iterando en todos los elementos para ver si hay alguno que no fuera 0. Simplemente ponen any o all, dependiendo de lo que quieran hacer, y se van a simplificar mucho código. El siguiente es el método enumérate. Por ejemplo, si nosotros queremos enumerar la lista, vamos a poner esta misma lista acá para que se entienda mejor. La lista que puse abajo. Vamos a tener una lista que vamos a tener 3 elementos. Python es genial. Y queremos enumerar los elementos. Generalmente la gente hace es iterar en el rango del tamaño de la lista, imprimir el i, que en este caso sería 0, 1, 2. Y luego el elemento de la lista que estaríamos iterando. En este caso me pondría 0, Python es genial. Esta forma es perfecta, o sea, se puede ocupar, no hay ningún problema. Pero si ocupan enumérate es mucho más elegante, mucho más corto. Aquí simplemente ponen iterar en i y en el valor. Entonces en i se va a ir guardando un número, que en este caso es 0, 1 y 2. Recordad que en Python parten de 0 los números. Y el valor se iría guardando cada uno de los elementos de la lista. Entonces con iterando en enumérate y la lista que queremos iterar, luego podemos imprimir simplemente el i, valor. Entonces ejecutamos y como ven ahí me pone 0 Python, 1 es y 2 genial. Obtenemos el mismo resultado pero de una forma mucho más elegante. Y por ejemplo, si quisiéramos pero no me gusta que las listas partan de 0, quiero que parta de 1. Aquí en la forma anterior simplemente podríamos poner i más 1 y partiría así con 1, 2 y 3. Aquí simplemente le ponemos acá una coma y un 1, que sería el valor con el que queremos que parta. Y como ven ahí me partiría también del 1. ¿Ok? El siguiente es para combinar o emparejar elementos. Por ejemplo, tenemos dos listas, una de nombre y los puntos, en donde queremos crear una lista en donde Alicia esté con 95 y Beto esté con 85. Para eso nos sirve la función zip que combina listas. Simplemente vamos a crear una lista combinado que va a ser tenemos que poner list para que me la transforme a lista finalmente. Ponemos zip y las listas que queremos combinar, que en este caso son nombre y puntos. Y luego vamos a imprimir los combinados y como ven, aquí tenemos Alicia con 95 y Beto con 85. Por ejemplo, si le pongo además edad acá y le pongo 23,32 y cerramos la lista y acá ponemos edad, ejecutamos, como ven ahora incluso me pone la edad y me junta los elementos de las 3 listas. ¿Ok? El siguiente es la función map, que básicamente lo que hace es aplicar una función a cada elemento de una lista. Por ejemplo, tenemos los números 1, 2 y 3, una lista de números del 1 al 3. Y queremos cada uno de los elementos elevar al cuadrado. En vez de hacer un for, simplemente creamos la lista, le aplicamos el map, que es la función que nos permite aplicar una función dentro de cada elemento. Y en este caso hacemos un lambda en donde queremos que al X se le aplique esa función, que sería cada uno de los elementos de la lista, y la función que queremos es que se eleve al cuadrado. ¿Ok? ¿Y a quién le queremos aplicar eso? A la lista números. Simplemente imprimimos acá y como ven me creó una lista con los cuadrados de los números. También tenemos la función filter que me permite, como dice su nombre, filtrar elementos de una lista. Por ejemplo, tenemos la lista números del 1 al 10 y queremos filtrar solamente los pares. Entonces transformamos lista, creamos una lista de filtros en donde le aplicamos la función, que en este caso queremos que se le aplique a X a cada uno de los elementos de la lista, en donde queremos que el resto de la función, que ya vimos que era el resto anteriormente, sea igual a 0. Cuando le dividimos por 2 queremos que no haya resto, es decir, que sean números pares. Aquí le queremos aplicar esto a la lista números y luego vamos a imprimir los pares, ejecutamos y como ven aquí me imprime el 2, 4, 6, 8 y el 10. ¿Ok?
Luego tenemos dos funciones que son la sorted y la sort, y voy a explicar la diferencia de cada uno. Básicamente la sorted me ordena una lista, pero retornándome una nueva lista, sin modificarme la lista anterior. Y la función sort me ordena la lista original y me la cambia por una lista ordenada. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener la lista números, que va a ser 3, 1, 4. Si nosotros imprimimos sorted de la lista números, y luego imprimimos la lista números, obtenemos lo siguiente. Como ven, aquí me ordenó la lista 1, 3, 4, pero no me la sobreescribió, me creó una lista nueva. Entonces aquí para yo guardar esa lista tendría que poner, no sé, números, guión bajo ordenado, es igual a sorted números, y luego imprimir, pongo un print de los números ordenados. Y como ven, la lista números no me la cambió, sigue siendo 3, 1, 4. Sin embargo, si yo le aplico a números, le pongo .sort, que sería la función que queremos aplicarle, y luego imprimimos la lista números, como ven, aquí ya sí me la ordena, ¿ok? Y ya la lista número no es 3, 1, 4, sino que es 1, 3, 4. Luego vamos a tener las funciones de atributo, los getAdd, los setAdd, los hasAdd y los delAdd. Básicamente son funciones para trabajar con atributos de una clase. Por ejemplo, vamos a tener una clase persona que va a tener un solo atributo, por ejemplo, que va a ser nombre Alicia. Entonces déjenme, que va a tener un atributo que va a ser el nombre y por default va a ser Alicia, ¿ok? Entonces vamos a crear un nuevo objeto de la clase persona. Ok, aquí me comí, yo sé que me estoy comiendo el constructor y todo eso, pero es para ejemplificar nomás, para no alargar el código. Pero bueno, vamos a crear un objeto de la clase persona y vamos a aplicar la primera función que es getAdd. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entregarle el objeto que queremos nosotros obtener el atributo, que es el objeto persona, y el nombre del atributo que queremos, que en este caso es nombre, y que nos va a entregar acá el valor de ese atributo con getAdd, ¿ok? Luego tenemos la función setAdd, que lo que me permite es crear un nuevo atributo para la clase. En este caso, para el objeto persona, vamos a crear el atributo edad, y que por default va a ser 25. Aunque la clase no tenga un atributo edad, con el setAtributo nosotros lo estamos asignando ese atributo a la clase, al objeto persona de la clase persona, ¿ok? Entonces ahora si yo pongo persona.edad, me va a imprimir 25, ¿ok? Luego tenemos el hasAdd, que básicamente lo que hace es comprobar si la clase persona, en este caso, tiene el atributo nombre. Entonces vamos a ver si la clase persona tiene el atributo nombre. Sí, verdadero. Vamos a ver si la clase persona tiene el atributo edad. Sí, verdadero, lo acabamos de crear. Ahora con delAdd, nosotros podemos borrar los atributos. Entonces vamos a borrar el atributo edad que creamos y luego vamos a preguntarle si la persona tiene el atributo edad. Y me va a poner false, o sea, ya no tiene el atributo de edad. Como ven, aquí tenemos varias funciones que podemos usar para trabajar con atributos. También está la función type, que básicamente lo que se usa es para verificar de qué tipo de elementos son, si son números, si son strings, si son objetos, etc. Pero también podemos crear una clase dinámicamente con type. Por ejemplo, si nosotros creamos una variable que se llame mi clase, que es una clase que estamos creando, y le ponemos igual, y usamos la función type, ponemos el nombre de la clase, que en este caso es mi clase, que sea de tipo objeto, y vamos a crearle los atributos como diccionario, que va a tener un atributo que va a ser X, donde su valor va a ser 10. Entonces luego creamos un objeto de la clase mi clase, de la forma normal, y podemos imprimir los atributos con printObject.x, que sería el atributo esto de acá. Y como ven, me entrega el 10. Entonces es una forma de ir creando clases dinámicas sin tener que definirlas como lo hacíamos normalmente, ¿ok? Entonces, si necesitas hacer una clase pequeña, no con muchos atributos, en vez de estar creando todo, puedes crearlo de esta forma mucho más simple, ¿ok? Mucho más corto también. También tenemos el mínimo y el máximo, que generalmente se usan para sacar los mínimo y máximo, por ejemplo, de una lista. Cuando tenemos números, súper fácil, me entrega el mínimo y el máximo de la lista en base a números. Cuando tenemos una lista, por ejemplo, de frutas, el mínimo me va a entregar el que empiece con la letra más cercana a la A, al abecedario, y el máximo va a ser la letra más cercana a la Z, que en este caso sería la uva. Pero también podemos usar un atributo key para estas funciones, en donde le podemos entregar una función que en este caso va a ser el tamaño de la lista. Entonces lo que va a comparar es el mínimo, pero
de la lista de frutas, pero esta vez no va a ser el mínimo con la letra que empieza, la mínima letra del abecedario que empieza, sino que me va a decir el tamaño mínimo del string o de la cadena de caracteres. Es decir, vamos a ejecutar. Uva es la que tiene menos letras. Por lo tanto, el tamaño de uva es 3. El tamaño de manzana es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el tamaño de manzana es 6, que son los valores el máximo y el mínimo. Entonces el mínimo del tamaño del string es uva, que es 3. Y la máxima fruta en términos de tamaño de número de string es manzana. ¿Ok? La siguiente es round, de redondear. Me imagino que muchos saben redondear, que se pone el número. Vamos aquí a imprimir el round de un número 123.45678. Y acá le ponemos coma con 2 decimales. Y como ven, me pone 12346. 123, perdón, coma 46. O punto 46. Pero, ¿qué pasa si nosotros ponemos un número negativo acá? Lo que hace es que en vez de redondearme, por ejemplo, si ponemos 1, me redondearía hasta acá. Si ponemos menos 1, me redondearía acá. Entonces esto pasaría a ser un 0. Como ven, aquí pasaría a ser un 0. Ahora si este es más cercano a 10 y le damos, esto pasaría a ser 130. Me estaría redondeando a la décima, no a la unidad, ¿ok? Para que se entienda, ¿ok? Si queremos al 0, simplemente va a ser redondear a la unidad. Me va a sacar los decimales, pero si ponemos acá al menos 1, me va a redondear a la décima. Si ponemos menos 2, a la céntima. Y menos 3, a la milésima, que en este caso debería ser 0. Exacto. Como ven, tienen más funciones. Y finalmente tenemos la función eval. Por ejemplo, nosotros tenemos algún texto en donde tenemos alguna expresión que sería 3 más 5. Y nosotros quisiéramos realmente evaluar esa función. Si nosotros imprimimos el código, que sería este string 3 más 5, me va a escribir 3 más 5. Entonces lo que harían mucho sería iterar y ir obteniendo los números y los operadores y evaluando. Pero simplemente con la función eval le entregamos lo que queremos evaluar. Y aquí me pone 8 porque 5 más 3 es 8. Si ponemos acá, no sé, ejecutamos el eval y me pone 15. Porque 3 por 5 es 15. ¿Ok? Eso sí, tengan cuidado con esto porque pueden tener ciertas entradas si están evaluando código, están obteniendo información de un archivo y si quieren que se ejecute lo que está dentro de ese archivo, puede ser peligroso, si es que son archivos no confiables. Ahora si se están preguntando qué pasa si yo pongo otra cosa como print, por ejemplo, hola, y cerramos aquí, y déjeme poner con comillas simple para que no me mande el error, ahí sí. Si ponemos print hola, imprimimos esto simplemente me va a imprimir print hola, que es el string. Pero si yo pongo eval acá, como ven aquí me imprime el hola. ¿Ok? Y bueno, este no es por el salto de línea al final. Como ven me evaluó, me está evaluando código, por eso digo que úsenlo con precaución, porque si tienen algún archivo y dentro del archivo tienen algún código escondido en donde sería borrar muchos archivos de su computador, podría ser bastante peligroso, ¿ok? Pero bueno, son funciones que pueden usar, son 13 funciones que los invito a empezar a incorporar en su programación. Y bueno, si te gusta el contenido que traigo al canal y te gustaría apoyarme de alguna forma, recuerda que tengo mi Patreon en donde los miembros de pago no solo me ayudan, que eso se agradece un montonazo, sino que también pueden tener acceso a todos los códigos de todos los videos que voy subiendo tanto a este canal como a mi canal de inteligencia artificial y mi canal de videojuegos. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que muchas gracias a José Hotset, a Diego, Alberto, Nelvis, Que Táctica, Daniel, J. Torres, Adrián, Valeria, Gustavo, Víctor, Fabricio, Denis, Hans, Claudio, Diego, José, Julio, Oscar, Marcos, Irving, José Luis, Matías, Omar, Gary, Alexis, IDBS, Eduardo, Nahuj, Bustaro, Vicar, Isaac, Carlos, a los dos Carlos, Anub, Jesus, Pablo, RBO, Chucho, David, Guión, Erasmo, Maxwell, José, Moy, Jocelyn, Robin, Anuar, Luis, John, Hazel, Juan Carlos, Roberto, Fred, Gabriela, Nicolás y Víctor. Muchas gracias a todos ustedes. También agradecer a los miembros del canal, a Juan, Hernán, RFO, Lucas, Nacho, Lucía, Dimas, Maxi, Type, Claudio, Gonzalo, Joseph, Sebastián y Luis. Muchas gracias también a ustedes.
Y también agradecer a los últimos cafecitos que me han dado en el canal, así que a Pérez Javier, Coffee Supporter y Naisui, muchas gracias también a ustedes. Así que bueno, voy a dejar el video hasta acá, espero te haya gustado, te haya servido. Y voy a dejar acá anclados dos videos que seguramente te pueden servir mucho, un curso completo de Python de forma gratuita y otro video que te va a recomendar YouTube que seguramente te va a servir un montón. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.